shalom, oy malachei hashalom, oy malachei Elyon, melech malchei amlochim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Shabbat Tov, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este Shabbat? Parashat Naso. Parashat Naso quiere decir la Parashat del censo. Recuerdan que estamos en el libro de Bamidbar, y en el libro de Bamidbar recibimos la Torá en el desierto del Sinaí, y Dios cuenta a los Levíim, cuenta a los Kohanim, a los Levíim, para hacer el servicio del templo. Y en esta perashá, Naso, cuenta las cabezas, cuenta a cada uno de los integrantes de la familia de Gershon. Ustedes saben que los levitas tienen tres familias en general. Los hijos de Leví fueron Kehat, Gershon y Merari, y cada uno de ellos tenía una tarea especial en el templo, una tarea muy especial que tenían que cumplir para tanto transportar, desarmar, armar el templo, y además la tarea de auxiliares de los Kohanim en todo lo que sea la tarea de los sacrificios animales, el incienso y toda la parte práctica. Y una parte muy importante del trabajo de los Levíim era también cantar, recitar los Tehilim, y así la tribu de Gershon, que es el tercer hijo, eran contados desde los 30 a los 50 años, todos los que iban a servir en este trabajo del templo, y ellos se dedicaban específicamente a la tarea de transporte. Transportaban la tapicería, el tabernáculo, toda la tienda de reunión, las cubiertas, las pieles que estaban por encima del santuario, las cortinas de la entrada del santuario y de adentro que separaban el Kodesh HaKodashim, y por supuesto la tarea del transporte de todos estos instrumentos, todos esos accesorios estaban bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Y entonces en la Torá cuenta específicamente cuál es la tarea de cada uno de ellos. Y esto nos trae una enseñanza, como de costumbre. ¿Por qué la Torá trae tanto detalle en cada uno de los asuntos? Después vamos a ver cómo también cuenta en detalle las ofrendas y los regalos que traían cada uno de los príncipes de las 12 tribus. Y a pesar de que cada uno traía las mismas cosas, cucharas de plata, bandejas, incienso, todo tipo de materiales para el servicio del templo, y todos traían lo mismo. Sin embargo, cada uno era contado el nombre del Nazí, y luego el padre del Nazí, y luego decía exactamente cada una de las cosas que traía, cuántas vacas, cuántas ovejas, cuántas cabras, cuántos siervos, etcétera, etcétera. Y como les decía, todos traían lo mismo. Pero así como el joyero que tiene diamantes y tiene un montón de diamantes que aparentemente son iguales para el que no entiende, el que entiende ve en cada diamante
su cosa especial y ama a cada uno en forma especial. Así también a Kadosh Baruj Hu, cada una de las chispas de divinidad que envió al mundo, él las cuenta constantemente y aunque aparezcamos como similares, parecidos, iguales, Kadosh Baruj Hu sabe reconocer cada uno y uno. Y también, de acuerdo a lo que estamos hablando, especifica a cada uno una tarea especial. Y la tarea especial del Gershon era el transporte de todas estas cosas. Y una o dos veces vuelve a explicar la Torá, qué es lo que cada uno tenía que hacer, porque es importante que quede todo registrado. Está dicho que cuando venga el Mashiach, cada una de las piedras van a decir, van a hablar, van a contar todas las cosas que sucedieron, y cuando uno pisa una piedra, van a decir, ¿qué mérito tenés vos de pisarme a mí si vos durante tu vida hiciste tal cosa? Así también tenemos que nosotros estar constantemente estudiando, volviendo sobre cada uno de los preceptos. Tenemos que estar verificando que los estamos haciendo bien. Sin ir más lejos, ustedes pueden tomar ejemplo de los deportistas, de los en fútbol o los conductores de carrera, que repiten una y otra vez el mismo ejercicio y revisan y dan una vuelta y otra vuelta, volviendo a verificar cada una de las cosas, y cada vez que lo hacen les sale un poquito mejor. Ni que decir la gente que viaja a la luna, está años trabajando y estudiando y volviendo a repetir y acostumbrando su alma animal, su naturaleza, a hacer determinadas cosas de forma automática, para que en los momentos en que hay que realizar aquellas cosas que sí requieren de nuestra decisión, no tengamos que estar ocupados en cosas que tienen que ser automáticas. Pero así también el yudí, cuando se levanta en la mañana, cuando abre los ojos, o antes todavía, tiene que decir Modeaní, reconozco a Dios, tiene que tener una jarra de agua cerca de la cama para lavarse las manos, limpiarse la impureza, tiene que cambiarse las ropas. La persona no puede estar durante el día con la misma ropa que durmió, porque esa ropa con que durmió tiene la impureza 1 en 60 de la muerte. Como nosotros sabemos, cuando uno duerme, es como que el alma sale del cuerpo en cierta medida, entonces es como si estuviera muerto, y esa es la impureza que uno tiene en la mañana al despertar. Dice las brajot, hace tefilá, hay toda una serie de cosas que aparentemente son rutinarias, automáticas, aburridas, pero cuando uno hace la plegaria todos los días y vuelve a tomar el mismo sidur y vuelve a leer las mismas palabras, cada vez encuentran dentro del corazón del judío un nuevo significado. Y aunque no todos los días podemos pensar y tener intención en cada una y una de las letras y palabras de tantas plegarias que elevamos a Dios, cada día, no sé si a ustedes ha pasado, uno de repente se le ilumina alguna idea, algún párrafo, alguna palabra, y se concentra en ella para profundizar. Entonces así, durante el transcurso de la vida, pasamos por distintas recapitulaciones diarias y encontramos significados cada vez más profundos de las cosas. Me están escuchando bien, ¿no?
Esta Perashat Naso trae un tema o dos temas muy especiales que tienen mucho que ver con la vida diaria de las personas. Uno es lo que se llama Isha Sotá. Nosotros hablamos varias veces de esta palabra, Sotá, especialmente en nuestro curso cuando charlamos de Bati Legani, que es la mujer desviada. Desviada es un eufemismo de la mujer que se sospecha que engañó a su marido. Entonces cuenta la Torá, y así empieza esta porción, después de la introducción que decíamos recién acerca de la tribu de Gershón y de las 12 príncipes que trajeron las ofrendas al templo, al tabernáculo del desierto. Dice, Dios habló a Moshe diciéndole que Vaidaber Abaya el Moshe Lemor, les hablarás a los israelitas y les dirás, esta es la ley si la mujer de cualquier hombre cae bajo la sospecha de cometer adulterio y serle infiel a su esposo. Vaidaber el Benei Israel beamarta leem, ish kitishte ishto umalabo maal. Sí, pasó por encima de él, o sea, le fue infiel. Con tishte, es de la palabra sotá, tishte. Y entonces dice Rashi, ish kitishte isto. Toda persona que su mujer se lo engaña. Maktid le mala minainyan ve ish et kodshav lo yu. Y mata meakev matanot a Cohen, jayeja shetistarech lavo etzlo leavi lo etasota. Wow, es de Rashi. Dice Rashi, ¿por qué esta perashá? La mujer sotá tiene que ver con el trabajo anterior de llevar los presentes al Cohen, que decíamos recién de los príncipes. Entonces dice, ¿qué significa todo hombre, ish kitisteisto? Todo hombre cuya mujer cae bajo la sospecha de cometer adulterio. Dice, ¿por qué así como está escrito arriba, Maktib le mala minainyan, veis et lo iu? Dice, así como antes cuenta cómo cada uno tiene que traer sus cosas sagradas al Cohen. ¿Y qué pasa si no lo hace? Dice, y matame a aquel matanota Cohen, si te demoras en llevar las ofrendas al Cohen, Hayeja shetistarech lavo etzlo leavilo etasota. Dice, por tu vida que vas a necesitar venir después con él, pero no para traer el matanot, sino para traer a tu mujer que te engaña. Entonces, hoy vemos en el mundo como hace poco leí que en Chile el 65% de las mujeres, el 65% de las mujeres engañan a sus maridos. Evidentemente es un porcentaje alto, pero no debe ser mucho más alto que en otros países del mundo. Acá vemos. ¿Cuál es el motivo? Es una enseñanza muy importante. Porque cuando una mujer engaña al marido, entonces lo primero que se hace es culpar a la mujer. Pero hablamos tantas veces que la mujer es un reflejo del marido, es nada más que un espejo del marido. Y ya sea si lo engaña, que ese es un caso muy extremo, como si lo trata mal, o le grita, o le pide cosas que están por encima de la capacidad del marido, o sea, la mujer no tiene misericordia con él, significa que él tampoco tiene misericordia con su mujer. Supongo que el porcentaje de hombres que engañan a sus mujeres es mucho mayor que el porcentaje de las mujeres. Pero
es algo que tenemos que pensar. Si la persona no le dio a Dios, no llevó lo que él se comprometió a darle a Dios, entonces evidentemente la mujer se va a ocupar de llevar al marido para que se acerque a Dios de la manera no tan feliz. Y así entonces es con la llegada del Mashiach. La llegada del Mashiach es la consumación del casamiento del pueblo de Israel con Dios. Y dicen que el Mashiach puede venir tanto en un burro como en nube. Puede venir tanto por la fuerza, por la materialidad, a través de que el mundo se corrompe. Y entonces Akadosh Baruj Hu no tiene más remedio que traer el Mashiach y nosotros tenemos que arrepentirnos para hacer Teshuvah y que Dios se apiade de nosotros. Y entonces es a través de la parte difícil. Pero si hacemos Teshuvah y traemos las matanot al Cohen y hacemos todo lo que corresponde, entonces Akadosh Baruj Hu manda nosotros que somos la mujer de Akadosh Baruj Hu, entonces él nos manda al Mashiach en nubes de gloria, nos manda a través de el Beit HaMikdash que está ya listo allí arriba en forma espiritual, lo hace bajar y lo materializa y llega el Mashiach. Sotá no quiere decir la mujer impura, quiere decir la mujer que engaña al marido. Después es repudiada, pero Sotá quiere decir desviada, como habíamos hablado de Shtut de Kedusha. Entonces vimos como recién, en realidad, que hay que reprender al marido. Y si el marido hace Teshuvah, entonces, la mujer también pasa la prueba. Y como ustedes leyeron la perashá, se hace todo un proceso en que el marido lleva a la mujer de la cual se sospecha al Cohen, y el Cohen le hace juramentar que no hizo nada, que le fue fiel, y luego le hace tomar lo que se llama Maim Amelidim, las aguas amargas. Las aguas amargas es una mezcla de aguas sagradas, aguas puras. Cuando se habla de aguas sagradas en la Torá, se refiere a aguas extraídas de un manantial de aguas vivas que no fue contaminado con ningún tipo de contacto de impureza. Y entonces esas aguas son puras, son sagradas. Maim Kedoshim, Maim Chaim. Y luego el Cohen pone dentro un pergamino escrito las letras del nombre de Dios, y dentro de esas aguas la tinta se disuelve, y luego toma del polvo de la tierra del Beit HaMikdash o del tabernáculo y también pone ahí adentro, se lo hace tomar a la mujer. Si la mujer pasó la prueba con felicidad, entonces al contrario, luego vuelve al marido y es bendecida con tener hijos sanos y fuertes, de Hashem. Y si no, dice la Torá que se le cae el vientre, se cae el muslo y trae muchas maldiciones. Entonces, los maridos tenemos que hacer mucha teshuvá y tenemos que tratar muy bien a nuestras esposas para que ellas no se vean obligadas a llevarnos al Cohen de mala manera. Tenemos que tratar de que nos acerquemos al templo y a llevar nuestra ofrenda de buen corazón y no nos demoremos. Otra cosa interesante que hay en esta perashá, que luego de
de esta porción donde habla de la mujer desviada, se habla acerca de la promesa del Nazareo. Ustedes habrán escuchado hablar quién fue el nazareno más famoso de todos. En la Torá se habla de varios. Shimshon, también el profeta Shmuel. Justamente en la perashá de esta semana, cuando leemos la Haftará, luego de la Haftará, leemos acerca del profeta Shmuel, que también su madre le fue anunciada que iba a tener un hijo y que se cuide de no tomar vino. Entonces Dios le habló a Moshe diciéndole que les salvará a las israelitas y les dirá, esta es la ley cuando un hombre o una mujer exprese su voto de nazareno a Dios. Sí, las mujeres también pueden expresar su voto de nazareno. Daber el Bene Israel ve'amarta lehem ish o isha ki yafli linder neder nazir leazir lashem. Toda persona que prometa cumplir la promesa del nazareno. ¿Qué significa el nazareo? Dice Rashi, ki yafli. Yafli viene de aflaa, que quiere decir separarse. Una persona que se separa. ¿Qué quiere decir se separa? Que hace cosas que no están obligadas todas las personas. Dice, Lama nismeja para allá, nazirle para allá tzotá. ¿Por qué están juntas una después de la otra, la para allá del nazir y la para allá de sotá? Lo más leja, shekola roe sotá, bekilkulá, yazir atzmo min ayain. Toda persona que ve a una mujer desviada y que se corrompe, cuando se está corrompiendo, se va a cuidar. Entonces nazareo de nazir viene de Elisaer, quiere decir cuidarse. Y azir et atzmo min ayain, se va a cuidar, se va a separar del vino. No sé lo que Roque está queriendo decir con la frase que puso, pero sería bueno que lo aclare porque no entiendo nada. Shehu me vi lidei niuf. ¿Por qué? Porque el vino lleva a la persona a hacer cosas desagradables. Entonces, Neder Nazir, ¿qué quiere decir la promesa del Nazareo? Ein Nezirá Bechol Makom Ela Prisha. Dice, no hay Nezirá en todos lados, sino separación. Afkan She Piresh Minayain. Entonces, incluso acá se separa del vino. Entonces, la promesa del Nazareno también tiene que ver con no cortarse el pelo, en determinado momento no tocar a una mujer, no impurificarse con una mujer, pero eso no es siempre. Leazir Lashem, leabdil atzmo minayain leshem shamayim. ¿Qué quiere decir? Separarse para Dios, cuidarse para Dios, separarse a sí mismo del vino en nombre de Dios, leshem shamayim. Estamos hablando de otra cosa. Así es. Acá está hablando todo el tiempo, para aclarar un poco la Parashat Sotar, se habla de la mujer de la cual se sospecha. Si no hay ninguna sospecha, no se la lleva a hacer todo eso con el sacerdote. Estamos hablando de un hombre que sospecha de su mujer, aunque incluso si se sabe que no hizo nada. Muy bien. De todas maneras, si una mujer llega al extremo de querer irse con otro hombre, es porque hay un problema en el matrimonio. Así que tanto el hombre como la mujer tienen que
ver bien toda la situación. Entonces, acá vemos una enseñanza muy importante de la Torá. A pesar de que la Torá nos enseña que tenemos que hacer kiddush y tenemos que alegrarnos con nuestras festividades, con el vino y con la carne, aquellas personas que ven que no tienen control y que el vino les hace mal, y cuando hablamos del vino hablamos de todo tipo de adicciones que pueden llevar a este tipo de cosas. Hoy la adicción más grande de las drogas, vemos cómo está corrompiendo todo el mundo, incluso la adicción al internet, de hacer conexiones con gente que uno no conoce y cuando uno escribe o cuando uno habla por internet, salvando tanta distancia, a veces uno hace o dice cosas que normalmente no haría. Por ejemplo, yo en este momento, capaz que yo si estuviera delante de mucha gente me costaría un poco más contarle todas estas cosas, enseñar Torah y estar todos los días enseñando, pero a través del internet vamos a darle un punto positivo. A los tímidos nos ayuda un poco. Pero esa timidez, cuando es utilizada para las cosas que no son sagradas, entonces llevan a cosas que no corresponden. Entonces, ese es el nazareo, pero en todo esto funciona cuando está el templo. Incluso lo de la mujer sotá, lo del nazareo, todo eso funciona cuando está el templo. ¿Por qué? Porque tiene que ser a través del Cohen, y el Cohen tiene que estar en el templo con todos los elementos sagrados que él tiene que utilizar. Cuando no está el templo, todas estas cosas no se pueden hacer porque hay que hacer una ofrenda y hay que hacer cosas que necesitan del templo sagrado. Y también la promesa del nazareo. El nazareo no es de por vida. El nazareo es una promesa, por ejemplo, durante determinado tiempo, yo prometo que no voy a tomar vino. Y entonces se va al Beit HaMikdash y se hace la promesa. Y luego, cuando se termina el plazo, se vuelve al Beit HaMikdash, se da una ofrenda, se entrega una ofrenda de un sacrificio, y la persona se corta el pelo y vuelve a ser como estaba antes y sigue su vida normal. Por eso es importante no hacer este tipo de promesas ahora, porque el judío que hace una promesa de este tipo después no va a poder dejarlo hasta que venga el Mashiach. Y esperamos que el Mashiach venga hoy, pero si Akadosh Baruj Hu no manda el Mashiach antes de hoy o lo manda dentro de un año y no se sabe cuándo va a venir, entonces esa promesa no se va a poder terminar. Entonces no se puede hacer promesas de este tipo que necesiten la presencia del templo. Bueno, así quisimos comenzar la clase de hoy y vamos a contar una historia que tiene que ver con esto que estamos hablando.
Hay una enseñanza muy importante acerca de la bendición sacerdotal que les acabo de poner frente a ustedes, de los sabios que preguntan por qué la bendición de los sacerdotes es en singular y no en plural. Ustedes saben que la bendición sacerdotal se hacía y se hace hoy mismo en los templos. Los kohanim se ponen frente al pueblo, levantan las manos y tapados con el talit, no se le ven las manos, por supuesto, están tapados porque no hay que tratar de no mirarlos tampoco, porque es importante que la bendición que ellos traigan no sea relacionada con una persona, sino que sea relacionada directamente con Dios, porque ellos están haciendo una mitzvah que Dios les dio. Esa mitzvah está en singular, a pesar de que están frente a todo el pueblo, y los sacerdotes bendicen a un montón de gente, toda junta. Sin embargo, le dicen, Yevarejeja Hashem Vishmereja, Yaer Hashem Panabeleja Vijuneka, Isa Hashem Panabeleja Viasem Leja Shalom. Hay algo interesante y es que estas bendiciones primero tienen 3 palabras, como ustedes ven aquí, Yevarejeja Hashem Vishmereja, Yevarejeja Avaya Vishmereja, Yaer Avaya Panabeleja Vijuneka, Isa Avaya Panabeleja Viasem Leja Shalom. Primero tiene 3 palabras, luego tiene 5 palabras y luego tiene 7 palabras. Alguna vez hablamos, o muchas veces hablamos del número 1820, que es la firma de Dios. 1820 es 70 veces 26. 70 es Sod, secreto, y 26 es el nombre de Avaya. Entonces 1820 representa el secreto de Avaya dentro de la Torá. Y hay infinidad de casos en que se presenta este número,
Uno de ellos es justamente en que si contamos la cantidad de veces que aparece la palabra que es el nombre de Dios, Havaya, en todas sus en los 5 libros de Moshe, aparece justamente 1820 veces. En todo el Humash, por ejemplo, hay 1820 raíces gramaticales. Exactamente. Habíamos hablado en una de nuestras clases cuando fuimos a Barcelona, una clase muy, muy linda que siempre recordamos, que no sé cómo fue que lo hice, pero había, no sé, como 150 personas, para mí es una multitud, y hablamos de este número en especial. Entre otras cosas también, la Torá comienza con un Rashi, una explicación de Rashi muy especial, y es que la Torá tendría que haber empezado con la primera orden que Dios le dio al pueblo de Israel, la primera mitzvah como pueblo, que es la santificación de la luna, la fijación del mes, para poder salir de Egipto, para saber cuándo es la festividad de Pesach. Y entonces Rashi dice que en realidad tendría que haber empezado ahí la Torah. ¿Por qué empezó aquí, en Bereshit Bar Elohim? Entonces dijo que es justamente para contar quién creó el mundo, que Dios le dio primero la tierra de Israel a los pueblos, y que Él se la dio porque Él quiso, y luego se la sacó a los 7 pueblos y se la dio al pueblo de Israel. Y justamente la cantidad de versos que hay desde Bereshit Bar Elohim, el primer verso de la Torah, hasta el verso donde habla de Ajodesh Atzelachem, este mes será para ustedes el primero del mes, la cabeza de los meses del año, justamente hay 1820 versos. Y otra de las apariciones tan importantes es, si ustedes hacen la cuenta, en estos 3 versos hay 6 verbos. Yevarejeja, Beishmereja, Yaer, Bijuneka, Isa, Shalom. La primera y las últimas palabras de cada verso, 6 palabras, suman también 1820 de Gematria. Entonces, acá vemos también la firma de Dios en la bendición sacerdotal. Pero ¿por qué está dicho en singular? Y es porque la bendición sacerdotal, que está dicha con amor, es justamente para que demostrar y para que tomemos conciencia que todo el pueblo de Israel son una sola persona, somos todos uno. Y así cuenta la historia de cómo llegar a esta unidad. Cómo se hace en la práctica, porque esta es una bendición, y toda bendición que recibimos de Dios tenemos que tomarla, ponerla dentro nuestro y hacer algo con ella. ¿Cómo hacemos para que esa bendición se transforme en algo concreto, en algo práctico y que haya unidad? Cuentan una historia hasídica, donde algunos de los estudiantes del Baal Shem Tov estaban sentados alrededor de Rabbi David Farkash. Era un importante discípulo del círculo íntimo del Baal Shem Tov. Era una época muy difícil para los judíos. Estamos hablando hace más de 200 años, en la época de los zares,
pobreza, persecución, estaba en la orden del día. Y una de las principales enseñanzas del Baal Shem Tov era estar siempre feliz. Siempre había que tratar de ser feliz. A pesar de que no había ningún motivo aparente, los estudiantes tomaban vino y bailaban y trataban de estar siempre con gran alegría. Como ustedes saben, había dentro del judaísmo opositores al sistema y a la trayectoria espiritual del Baal Shem Tov, y uno de ellos fue y se presentó y empezó a confrontar al rabino Rabbi David Farkash y le dijo con mucho rencor: al final, ¿qué están logrando con esta alegría y con la felicidad? El pueblo judío se hunde en la miseria, cada vez hay más problemas, el exilio solo se pone más oscuro, cada día es peor que el anterior y ustedes están bebiendo y bailando. Y así le dijo Rabbi David Farkash, para contestarle a esta persona. La porción de la Parashat Naso habla acerca de la mujer sospechosa de adulterio. E inmediatamente después, sobre la persona que por razones espirituales jura no volver a tomar vino, el Nazir. Y Rashi explica por qué el Nazir sigue inmediatamente a la Parashat Sotá. Dice, porque cualquier persona que vea la tragedia de esta mujer, una mujer sumergida en la desgracia, seguramente jurará no tomar nunca más vino. Y luego, unos pocos versículos más adelante, la Torá describe la ofrenda de expiación del Nazir que debe traer. Un detalle muy importante de la ofrenda del Nazir, dice, ¿por qué el Nazir, dicen los sabios, tiene que traer una ofrenda de expiación? Si en definitiva él hizo algo bueno. Pero dice la Torá que no hay que prohibirse algo que Dios nos permite. Así como no tenemos que permitirnos aquello que Dios nos prohíbe, tampoco tenemos que prohibir más de lo que Dios nos prohíbe. Y esta persona se está prohibiendo hacer algo que Dios nos permite, que es tomar vino. Entonces, a pesar de que tiene una buena intención y que es aceptado y que la Torá nos trae esto, de todas maneras, dentro de la persona que tiene esa inclinación a los excesos y la inclinación a las adicciones, a pesar de que cumplió todo un proceso, todavía dentro suyo tiene que cuidarse. Por eso todos los que ayudan a salir de las adicciones dicen que cuando uno deja una adicción no es que se curó, sino que toda su vida tiene que seguir. O sea que dentro suyo hay algo todavía que no se pudo reparar. Y entonces, en la Torá dice que eso que no se pudo reparar es justamente que tuvo que obligarse a hacer algo que la Torá no prohíbe. Quiere decir que tiene dentro suyo algo que necesita más todavía que los preceptos de la Torá. ¿Puede ser algo así? No. Entonces, hace falta traer una ofrenda de expiación justamente por eso de haberse prohibido algo que la Torá nos deja hacer. Y entonces Rav Farkash le siguió contestando. Acá hay algo que no está muy claro. Dice, primero Rashi trae que una persona que ve a una mujer que con la desgracia de la sotá va a jurar no tomar nunca más vino. O sea que eso es algo positivo. Y Rashi también dice la misma persona que después tiene que traer una ofrenda de expiación por el pecado, por jurar no tomar vino. ¿No es esto una contradicción? Pero la explicación es esta, le dijo Rabbi David. El primer Rashi es sobre una persona que ve a la sotá en su desgracia.
Es decir, ve a una persona, ve a su prójimo, solo como una persona caída en desgracia. ¿Qué quiere decir eso? Que solo ve sus pecados, sus carencias, ve el mal que hay en el pueblo judío. Esta persona en sí misma es un pecador. Entonces, si esa persona ve eso, significa que él mismo se debe prohibir tomar vino. ¿Por qué? Porque el vino incita a la persona y puede ser que su corazón oscuro, por más que por afuera sea aparente ser un gran tzadik, por dentro tiene problemas en su corazón, como decíamos recién, y seguramente va a hacer aquellas cosas negativas que ven los demás. Y el segundo Rashi, acerca del Nazareno, es acerca de una persona que ve al otro con un buen ojo, una persona positiva que hace el esfuerzo de ver solo lo bueno que hay en el pueblo judío y nunca ve a la mujer soltera en su desgracia. Entonces, una persona que pecó, que juró no beber vino, entonces está pecando. Porque si no tendría que traer una ofrenda de expiación. Entonces, para la persona como el Nazir, que ve a los demás con ojo positivo, beber es una mitzvah. Porque cuando uno bebe se pone alegre y entonces ve más todavía las cosas buenas de los demás. En una persona positiva, el vino aumenta su perspectiva positiva. Como dice el versículo, un buen corazón siempre está de fiesta y es feliz. Entonces, como siempre en la Torá, vemos cosas que aparentemente son contrapuestas. La respuesta es simple, depende qué es lo que tenemos dentro nuestro y cómo nosotros vemos las cosas. Si vemos las cosas positivas, entonces vemos las cosas buenas en los demás, entonces podemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos dio y todas las cosas que la Torá nos permite. Y si nosotros vemos cosas negativas en los demás, entonces, como dijimos tantas veces, como dice el Baal Shem Tov, quiere decir que eso lo tenemos dentro nuestro. Entonces, si tenemos dentro nuestro algo negativo, mejor que no tomemos vino ni hagamos nada que nos haga calentar más, porque seguramente vamos a estar peor. Hablando de eso, quería hablarles un poco de Alajá hoy. En el Sidur tenemos un estudio acerca de las alajot, la que se llaman Birkat Anenin, las bendiciones sobre las cosas que uno bendice, y una de esas bendiciones es acerca de los alimentos. Ustedes saben que hay distintas bendiciones. Cuando uno come una fruta, dice, bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que creó el fruto del árbol. ¿Sí? Cuando es un árbol, por ejemplo, no hay que confundir a la palmera del bananero, por ejemplo, que no es un árbol, sino que es una planta, aunque sea grande. Manzana, pera, durazno,
el coco, la palmera, el dátil, el limón, la aceituna, etcétera, etcétera. Cuando uno come uno de esos frutos, tiene que decir Boré Pri Haetz. Si uno lo come por ejemplo, hace jugo, ese jugo ya no tiene la forma del fruto. Entonces, tiene que decir otra bendición que vamos a ver ahora, que es Yakon Yavid Barón. Y si uno lo hierve o lo cocina, eso baja un grado y tiene que decir Boré Pri Adama. Y en algunos casos, cuando está muy deshecho y no se ve bien la forma tampoco, Yakon Yavid Barón. Cuando uno come el fruto de la tierra, una verdura, como la papa, las verduras de hoja, batata, banana, frutilla, aunque son frutas, nosotros llamamos frutas, pero de todas maneras son frutos de la planta, no de un árbol. Entonces decimos Boré Pri Adama. Que creó el fruto de la tierra. ¿Ok? Si nosotros, hay que entender una cosa. La bendición se dice sobre algo tal como uno está acostumbrado a comerlo. Por ejemplo, si uno va a comer papa cruda, la papa cruda en general no se come como tal. Entonces, no se dice Boré Pri Adama, sino que se dice Yakon Yavid Barón, un nivel menos. La papa hervida, sí es como la comemos siempre, la remolacha, etcétera, etcétera, decimos Boré Pri Adama. Hay algunos que también se comen hervidos o crudos, como la remolacha. ¿Comieron una vez ensalada de remolacha con manzana y zanahoria, todo rallado? Es muy rico. Entonces, estas son las bendiciones que se van a decir. No se adelanten, vayan paso por paso, presten atención a lo que hablamos y vamos a llegar a todo. Cuando tomamos agua, tomamos whisky, vodka, podemos llegar a poner sal en la boca, o todo tipo de cosas que no sean ni fruta del árbol ni fruto de la tierra, decimos Sheakol Miya Vidvaro, que todo fue con su palabra. Acá vemos que no estamos hablando de Boré Pri, que creó el fruto, no se dice Boré, sino que dice Sheakol Miya Vidvaro, porque puede ser que no sea un fruto de nada. Y también que fue creado ya como está desde el principio de los tiempos. Entonces, eso se llama Niya, que Dios lo hizo ser con su palabra. Entonces, hay algunas excepciones, por ejemplo, con los 5 cereales, que son el trigo, el centeno, la avena, la espelta y la cebada, que si se hace pan con estos 5 elementos, se dice la bendición Baruch Atah Hashem Elokeinu Haolam, Boré
perdón, si se hace pan con esto, se dice Amotzi Lechem Min Haaretz, que sacó el pan de la tierra. Eso es cuando la cantidad de agua que hay en la masa es mayor que la cantidad de otro tipo de líquidos, independientemente de la cantidad de harina. Si uno pone más del 50% de agua y luego pone aceite o huevo en menor cantidad, entonces se llama pan. Para los ashkenazim, si tiene azúcar y es un poco dulce, también se puede hacer amotzi. Para los sefaradim se cuidan de que no sea dulce. Si estos 5 mismos cereales entonces son hechos en forma de pastel o dulce, de tal manera que tenga en su masa una proporción de líquidos mayor al 50% que el agua, entonces es lo que se llama Boré Minei Mezonot, que creó las distintas clases de alimentos. ¿Ok? Estamos hablando de la bendición inicial. Ustedes saben que cuando comemos o disfrutamos de algo, hay 2 bendiciones. Cuando comemos decimos una bendición inicial y otra bendición al final. La bendición inicial no está escrita en la Torá, sino que es uno de los 7 preceptos rabínicos. Se llama Mitzvot de Rabbanan, preceptos de los rabinos. Y la bendición final, que también es diferente, no vamos a entrar hoy en cada una de ellas. Wow, se nos está terminando el tiempo, un segundito. Vamos a agregar 10 minutos para terminar este tema. Hoy estamos hablando de la bendición inicial. La bendición final es lo que se llama mitzvah de Oraita, es un precepto de la Torah. Como está dicho, Beajalta, Besabato, Velaste, Tayem lo queja, a esa Torah ya está en la. Y vas a comer y vas a bendecir y te vas a saciar y te vas a bendecir y vas a bendecir a Dios por la buena tierra que te dio. ¿Sí? Entonces, explícitamente en la Torah, los rabinos aprendieron que también antes de comer hay que decir bendición. Si comemos un pastel que tiene un relleno de algo que puede ser shiakol o que puede ser adamá o aetz, si uno come un pastel y generalmente lo come con ese pastel, no lo come solo, lo come con masa, entonces se dice también mezonot. Si uno come una ensalada, donde hay distintos tipos de bendiciones, hoy día se puede hacer ensaladas con productos de la tierra, con productos de los árboles, o incluso también le ponen trocitos de galletitas, trocitos de crocante. Entonces, siempre es bueno, antes de comer la ensalada en general, tomar un poco de cada uno. Entonces, acá yo les he puesto un poco el orden. Vamos a ponerlo esto mejor así no se confunden. Un poco el orden, cómo se realizan las bendiciones. Si hay distintos alimentos en la mesa, este es el orden en que deben ser tomados para la bendición inicial. Entonces se dice la bendición con el alimento en la mano y luego se come. Eso cuando no hay pan adelante. Si hay pan, eso después comprende a todos los demás alimentos, no hace falta bendecir después. Pero si no hay pan y uno come solamente de los otros alimentos, entonces hay que bendecir cada uno por separado. Entonces, este comprende a los demás alimentos. Cuando uno come mezonot y come toda una comida, también al final si come
el postre o come la fruta, puede también decir una bendición extra porque se considera que es fuera de la comida. Incluso antes de decir la bendición de Mesonot, puede decir la bendición final, puede decir la bendición del postre o la fruta que coma al final, y después dice una bendición general por todo lo que comió. Entonces, los cereales son productos de la tierra, tendría que ser Adamá. Sin embargo, los Jajamim dijeron que estos cereales tienen una bendición por separado. Cuando decimos el Kiddush, la otra excepción es, como bien acontó a él, y por eso dejé este lugarcito aquí arriba, es el fruto de la vid. Bore, Pri, Agefen. ¿Ok? Azael, muy bien, nunca hay que dejar que falte el vino, siempre tiene que haber alegría en la mesa. Entonces, que creó el fruto de la vid. Siempre hay que tener en la mano lo que uno va a tomar, sobre lo cual va a bendecir, y con eso en la mano bendice, y sin hablar, sin decir nada más, come eso, y tiene que comer una cantidad determinada, ya sea si es líquido o si es sólido. Hay distintas medidas que vamos a hablar de eso en la semana que viene. Si es un líquido, es un revit. Cuando toma el kiddush, y cuando come, está lo que se llama el kezait o kereitzat. Sobre eso vamos a hablar la semana que viene junto con la bendición final. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene frente suyo distintos alimentos? También está permitido comer primero aquellos alimentos que uno más prefiere. Si a uno no le gusta la fruta que hay allí y le gusta comer el pastel, no está obligado a comer la fruta, puede comer el pastel y después si quiere comer la fruta la puede comer. Hay veces que hoy en día ya se sabe exactamente cuáles son los distintos orígenes de cada uno de los alimentos, pero si uno se equivocó, por ejemplo, y tiene un alimento que es un fruto del árbol, y dijo la bendición de la tierra, Boré Pri Adamá, como el fruto del árbol también sale de la tierra, entonces no hay problema, puede en segunda instancia salir de eso. De todas maneras, siempre es bueno decir la bendición tal como corresponde, porque cuando uno se equivoca es una cosa y cuando uno lo hace en forma adrede es otra. Entonces uno siempre tiene que saber cuál es la bendición de lo que uno va a comer, de dónde salió. Lo mismo sucede cuando uno come algo y en vez de decir Boré Pri Adamá o Boré Pri Aetz, dice Sheakol Neavit Baró. Como Sheakol, todo Dios lo hizo con su palabra, entonces comprende a todo lo demás. Si uno se equivocó y dijo lo otro, entonces no hace falta que vuelva a decir una bendición. Otra cosa más, como la bendición anterior a los alimentos, una bendición de los rabinos. Entonces, si uno comió y se olvidó, no se acuerda si dijo la bendición o no, no hay que volver a repetirla. No la tiene que decir por las dudas. Los preceptos de los rabinos, otro ejemplo es, por ejemplo, la tefilá de la noche, la tefilá de Arvit, que es una tefilá que es
determinada por los rabinos, se llama Tefilat Reshut, que nosotros la hacemos de la misma manera que las otras, pero es una tefilá que no fue ordenada por la Torá. Entonces, por ejemplo, si uno se equivocó en alguna parte de la tefilá, en otros casos si se olvidó, tiene que volver a repetir. En cambio, la tefilá de noche, si se olvidó de decir algo, no tiene que volver a repetir. Lo mismo pasa con las bendiciones de los alimentos. Si uno se olvidó o se equivocó, no tiene que decirlo por las dudas de vuelta, porque está prohibido decir una bendición dos veces, porque se llama Brajá Levatala, una bendición en vano. Pero la bendición final, ya sea de las especies, de las 3 especies que acabamos de hablar, o la bendición final del pan, si uno no lo dijo, o no se acuerda si lo dijo, tiene que volver a decirlo. Incluso si se equivocó, tiene que volver a decirlo, porque es una bendición de la Torah. Los disculpo a todos, yo también voy a dejar ahora, nos quedan 2 o 3 minutos de clase. Con esto no pretendemos, por supuesto, que sean expertos en las bendiciones, pero sí para que a muchos de ustedes ya las conocen, ya están acostumbrados, las dicen todo el tiempo, pero que siempre es bueno repetirlas y aparte es importante que cada uno las vaya sabiendo, que sepan que existe y que es importante tomar en cuenta todas las cosas que uno hace, así como estudiamos en la Perashá, que hay que tomar en cuenta cuáles son sus debilidades y tratar de evitar. También hay que volver a recapitular, como dice la Perashá, acerca de todas las ofrendas de los príncipes, como cuando habla también del trabajo de los levitas, que repite y repite una y otra vez para que quede bien claro. Y así también nosotros podríamos decir una bendición a la mañana, como decimos la bendición de la Torá. La mañana con las bendiciones decimos Baruch atah Hashem Elokeinu haolam noten haTorah. Al mitzvat, al limud Torah. Decimos una bendición por estudiar la Torah, porque es una mitzvah, entonces hay que decir bendición. La bendición que decimos a la mañana sirve para todo lo que estudiamos durante todo el día. No hace falta cada vez que uno se sienta a estudiar Torah volver a repetir la bendición. Pero estas bendiciones, cada vez que uno come algo y después dijo la bendición final, si uno quiere volver a comer después de unos minutos, lo mismo tiene que volver a decir la bendición. ¿Bien? Y con esta palabra bendición queremos despedirnos entonces por ahora. Nos vamos a ver más tarde con nuestra clase de el Zohar. Ya estuvimos preparando el material. Besat Hashem, hoy vamos a tener una clase muy interesante, si Dios quiere. Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero espero que a ustedes les guste. Gracias a todos por estar aquí. Y como siempre los invitamos a difundir todos estos trabajos. Lleven gente a su casa para escuchar esta clase junto con otras personas. Ellos les van a ayudar a entender mejor, les van a hacer preguntas, les van a cuestionar, y eso es bueno para que cada uno pueda perfeccionar todo esto. Y como siempre colaboren para que podamos seguir trabajando con esto y dedicarnos a ustedes todo el tiempo.